Gracia y paz, hermanos en Cristo. Seguimos la meditación del libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. En esta ocasión, el versículo número 10. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Aquí se está hablando de Jesucristo. Ya vimos en los versículos anteriores que es el verbo, que es la vida, que es la luz. Entonces, aquí la palabra en el mundo estaba y el mundo no le conoció y el mundo por él fue hecho. Ese él se está hablando de Jesucristo. Entonces, vamos a ver cada frase. En el mundo estaba. ¿Quién estaba en el mundo? Jesucristo. Es innegable que Jesucristo sí existió y estuvo en este mundo. Tenemos evidencias históricas. Si alguien quiere buscar en la historia las evidencias de Jesucristo, puede encontrarlas. Pero aunque no hubiera la evidencia, este caminar es por fe. Tenemos que creer que Jesús estuvo en este mundo realmente y que vino a salvarnos y a pagar por nuestros pecados. Entonces, Jesús estuvo en el mundo. Y Juan, que fue el que escribió este evangelio, nos los confirma en una de sus cartas que escribió. Vamos a una de ellas, que es Primera de Juan, la carta Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 hasta el 3. Vamos a ver lo que Juan dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Ahí vemos que Juan está hablando de algo que él vio, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan afirma haber palpado a la persona de Jesucristo, el verbo de vida. Después dice en el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, da testimonio Juan, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esto no es ningún cuento, dice Juan. Se nos manifestó la vida eterna enviada desde el Padre. Entonces, el testimonio de Juan debe ser suficiente para que creamos que Jesús estuvo en este mundo. Dice el 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué Juan escribe eso? Para que también nosotros pudiésemos creer y tener comunión con ellos, con el Padre, con el Hijo y claro, con el Espíritu Santo. Entonces, Juan testifica. ¿Para qué? Para que todos puedan creer que el verbo de vida estuvo en este mundo y él lo vio y lo palpó, contempló su gloria. Entonces, creamos lo que dice la palabra de Dios a través de Juan. Jesús estuvo en este mundo. Amén. Después dice que el mundo por él fue hecho. Vemos otra vez a Juan, que dice, y el mundo por él fue hecho. Vamos a ver cómo Jesús, juntamente con el Padre, crearon el mundo, hicieron el mundo. Sabemos que ya lo habíamos visto en el versículo 3 de este capítulo. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, él, el verbo, fue el medio por el cual todas las cosas fueron hechas. El Señor Jesús es el responsable, es la razón de que todo haya sido hecho. Este mundo fue hecho por Jesucristo.
Ya vean la grandeza de Jesús, de que Él fue el que hizo este mundo. Vamos a meditar en otros pasajes esto de que Él creó este mundo. Vamos a ir primero a los Salmos, al Salmo 89. Salmo 89, en el versículo 11. Solo pequeñas porciones vamos a ver. Salmo 89, 11. Dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Está hablándole a Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, del mundo y su plenitud. Él fue el que lo fundó, el que lo formó. Lo dice David en este salmo. Sigamos viendo otro salmo más, que es el Salmo 90, muy cerca de ahí, en el versículo 2. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Le está hablando ahí a Dios, en este caso Moisés. Está hablándole ahí directamente a Dios. Tú formaste la tierra y el mundo. Entonces, Jesucristo también, siendo Dios, participó en la creación de este mundo. Y tal vez alguien dirá, pero ahí se está hablando de Jehová Dios el Padre. Bueno, vamos a seguir viendo otros pasajes, como el que está en Hebreos, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Desde el versículo 1 en adelante, dice, Dios, que en este caso es el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. El Padre, creador del mundo y del universo. ¿Pero por medio de quién lo hizo? Por medio de Jesucristo. Jesucristo y el Padre, inseparables en el momento de la creación, y también el Espíritu Santo. Así que este mundo fue creado por Jesucristo, y Él estuvo en este mundo. ¿Pero qué hizo el mundo? No lo conoció. El mundo no quiso conocer a Jesucristo. A pesar de haber hecho señales, prodigios, de haber testificado la palabra, muchos, la mayoría, no quisieron conocerlo, no quisieron aceptarlo como el Dios creador. Vamos a ver de qué forma el mundo no quiso conocer a el Señor. Primero iremos a Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 7 y 8. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aquí vemos que los principales, los príncipes de este siglo, los poderes, los gobernantes, no conocieron a Dios, no conocieron a Cristo. ¿Por qué? Porque crucificaron al Señor de gloria. No lo honraron, no lo reconocieron, no lo quisieron conocer, porque el mensaje que Él traía no había cabida en ellos. Lo rechazaron porque no se sometieron a la verdad de Dios. Entonces, el mundo no quiso conocer a su creador cuando éste estuvo en este mundo. Vamos también a ver a Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 1. Mirad cuál gran amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Vemos Juan testificando nuevamente.
El mundo no conoció al Señor Jesús. No lo quiso conocer. Por eso no nos conoce a nosotros, dice Juan. También tendremos rechazo de este mundo nosotros. Así que no nos sorprendamos si se nos rechaza, ya que también a Jesús fue rechazado. Y eso, que es Él el creador del mundo, y fue rechazado. ¿Por qué? El mundo lo quiso así. Está escrito y hay testimonio de eso en la Biblia. Y ahora veamos Juan 16, Evangelio de Juan capítulo 16, el versículo 2 y 3. Esto es Jesucristo hablando y dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ahí está la palabra de Jesucristo. Jesucristo ya sabía, este mundo no me conoce. Y como no me conoce a mí ni me ha querido conocer, tampoco conoce al Padre. ¿Y qué harán? A ustedes, los que me conocen, los van a expulsar y los van a matar, porque no los aceptan. Tampoco los conocen a ustedes. Entonces, que quede claro que este mundo rechaza a Jesucristo, la mayoría. Así que no nos sorprendamos de eso. Tomemos conciencia, el mundo rechazó a Cristo y Cristo estuvo en este mundo y creó este mundo y fue rechazado. Entonces, si nosotros somos rechazados hoy día, que no nos sorprenda, porque también Él fue rechazado. Él fue despreciado. Y eso, que Él era el Dios creador. ¿Quiénes pues somos nosotros para entristecernos o enojarnos si nos rechazan? No, no podemos caer en eso. Nosotros somos hijos de Dios. Imitemos a Cristo, en que a pesar de que el mundo lo rechazó, siguió adelante y cumplió su labor, su misión de salvar a los que sí creen en Él. Así que esta es la reflexión. No temas y no te angusties si eres rechazado, porque Cristo fue rechazado primero. El mundo no lo conoció, como tampoco nos conoce a nosotros. Así que aférrate a Cristo. Y aunque somos la minoría, al final estaremos con el Señor en la gloria. Y nada nos puede arrebatar ese gozo de saber que estaremos con Él y que Él venció, porque Él es el Dios creador omnipotente. Así que animémonos con esto. Nada de entristecerse y nada de angustiarse, sino de estar firmes en que Jesús es el Señor y el Dios Todopoderoso. Que la paz del Señor sea con ustedes.